Gracias a todos por conectarse. Esto va a ser una clase donde quiero que ustedes vean, para quienes no conocen o tienen algo de experiencia en el tema, cómo podemos explorar datos con Python. ¿Listo? Eso es principalmente el objetivo de la clase. Y va a ser aproximadamente una duración de hora y media. Espero no extenderme más, así que gracias por estar acá. Y pues vamos a dar inicio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? ¿O qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles primero lo que es una introducción a Python, ¿listo? Una ligera introducción para que ustedes vean las bases de Python, pues lo que es la base de la programación como tal. Que podamos ver o hacer un análisis exploratorio de Excel a Python, ¿sí? Viendo, digamos, las similitudes entre ambas herramientas. Y para quienes conozcan Python o no importa si no lo conocen, ver también el tema de las librerías en Python y qué uso le podemos dar, pero específicamente las librerías como más populares o de las más populares en ciencia de datos, que son Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. ¿Listo? Principalmente vamos a ver Pandas y NumPy, más que todo Pandas, y un vistazo a estas últimas dos para temas de gráficas en el entorno de Python. ¿Listo? Dame un segundo. Para esto nos vamos a apoyar en los siguientes requerimientos. Pues lo ideal es que estén en su computadora porque esto va a ser práctico. ¿Sí? Entonces lo ideal es que estén en su computadora, no importa si es Windows, si es Mac, no importa. Y que tengan, en este caso, Google Chrome preferiblemente, y una cuenta de Google, ya que vamos a usar Colab, que es el segundo punto. Y en Colab prácticamente, si no lo conocen, es un intérprete de código de Python en la nube. Entonces nos va a ahorrar mucho lo que es la instalación de herramientas, ¿sí? Tiene ese gran beneficio. Y pues por último, claramente, disposición apertura. Sé que la tienen porque están acá. Esto no es obligatorio. Es un espacio que yo desarrollo para compartir contenido. Y la idea es que tengan esa disposición apertura. ¿Por qué? Porque la tecnología va a un ritmo tan rápido que realmente necesitamos de un modelo de educación colaborativo. Y yo como concibo un modelo de educación colaborativa donde haya discusión, retroalimentación, donde compartamos conocimientos en doble vía, no solo yo hacia ustedes, sino también yo sé y estoy seguro, puedo aprender mucho de lo que ustedes conocen y pues, puntualmente es eso, ¿no? Y aprovechar todas las herramientas que tenemos como lectura, los videos que hay en YouTube, hay infinidad de contenido y bueno, pues gracias por estar acá y espero que sea de provecho esta clase para ustedes. Eh, y nada, pues vamos a empezar. ¿Qué es qué es lo primero que les quiero decir? Eh, Perdón, acá voy a abrir una pestaña. Entonces, esta presentación tal cual como la están viendo, ustedes la van a encontrar. Yo les compartí, todos ustedes están, perdón, hago la pregunta, todos ustedes están en el grupo de Telegram o hay alguien que no esté en el grupo de Telegram. Yo no estoy en el grupo de Telegram. Bueno, Andrés, qué buena, gracias y bienvenido. Aquí en este chat les acabo de compartir el enlace a este repo, como a mi GitHub. En mi GitHub van a encontrar este repositorio que se llama Python para ciencia de datos. ¿Sí? Y este repositorio es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces quisiera por favor que puedan ingresar, ¿sí? Van a encontrarse en este repositorio con esta información que están viendo en pantalla y esta información puntualmente, este cuaderno de trabajo es el que vamos a usar y lo que son las fuentes de datos y la presentación si la quieren descargar, que es lo que les estoy mostrando en pantalla. ¿Listo? Hola Guillermo, bienvenido. Entonces, porfa, si pueden ir a ese repositorio, y en ese repositorio van a encontrar aquí nuevamente Guillermo que acabo de entrar. Bueno, voy a compartir el repositorio directamente. En este enlace van a encontrar el repositorio que están viendo en mi pantalla.
¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que aquí donde dice código lo puedan descargar en zip y que lo descarguen, y una vez lo descarguen, ya les digo que sí. Como les comentaba en la presentación, vamos a usar Colab. Colab es una herramienta de Google en la nube. De hecho, en la presentación tienen el enlace o pueden googlearlo. Simplemente escriben tal cual su nombre en Google. Escriben Colab y les va a enviar de primeras a ese enlace. ¿Listo? Aquí tengo varios trabajos. Voy a darle aquí cancelar y les voy a mostrar puntualmente qué vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿me están siguiendo o alguna duda hasta acá? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, dentro de Colab, a ver esto un poquito. Dentro de Colab, cuando ustedes descarguen el GitHub, ¿sí? Todo este repositorio lo descarguen. Obviamente les va a quedar en descargas o donde ustedes lo quieran guardar. Por favor, que lo tengan presente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a desde Colab, que lo tengo aquí, voy a darle aquí en Colab archivo, ¿sí? Y voy a darle un subir cuaderno, ¿sí? Archivo, subir cuaderno. Y en subir cuaderno, él me va a pedir una ruta. Yo le voy a pedir la ruta en este caso donde tengo yo guardada la información. Ustedes lo hacen donde lo tengan. Y ya les digo qué archivo vamos a cargar. Perdón, un segundo lo busco. Entonces, cuando hayan descargado ese zip y lo hayan descomprimido, dentro de ese zip hay un archivo que se llama Cuaderno de Trabajo Exploración de Datos 1 y tiene una fuente que se llama IPYNB. ¿Listo? Ese es el cuaderno que van a cargar en Colab. Él les va aquí a hacer el procesamiento y cuando haga el procesamiento les va a aparecer el cuaderno de trabajo ya directamente en Colab. ¿Listo? Por favor, si me pueden ahí escribir en el chat o hablarme que están ahí, o si no, yo espero que todos estemos ahí. No, espérame un segundito, porfis. Dale, tranquila. Entonces yo los espero. Cuando estén todos ahí, porfa, me confirman y seguimos. Listo, Luisa, súper. Profe, perdón, ¿cómo llegamos a la exploración de datos, al cuaderno de trabajo? Listo, mira, Ángela, te voy a explicar. Entonces, oye, ni que era más junta que te has conectado. Tú te conectaste fue con el usuario María Paula, ¿cierto? Sí, sí, es el de mi hija. Ah, sí, 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 es que no, yo sí quiero María Paula, pero bueno. Hola, hola, Ángela, ¿cómo vas? Listo. Entonces, mira, Ángela, lo que vas a hacer. Eh, ya estás en Colab, ¿sí? Sí, señor. Listo, cuando estés en Colab, yo por el chat les compartí lo que es el repositorio o por el grupo de Telegram. Tú, Sí, si ya descargaste la carpeta, por favor descomprímela, sí, porque eso es un zip, descomprímela. Y sí, ya. dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama cuaderno de trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una vez ya hayas descargado, dentro de Colab te vas a archivo y en archivo le vas a dar subir cuaderno. Como cuando estés en subir cuaderno, le das seleccionar archivo y selecciona por ese archivo que te digo, cuaderno de trabajo, exploración de datos 1. Ok, ok, gracias, profe. Y cuando lo cargues, te va a aparecer esto que estás viendo en mi pantalla. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? En Colab. Sí, señor. Ok. Listo. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos todos, ¿cierto? ¿O falta alguien? ¿Listos? Listo. Entonces, qué vamos a hacer ahora? Entonces ya estando en el libro de trabajo, ¿sí? Vamos ya ahora sí a empezar a ver cómo va a ser esa exploración de datos, ¿vale? Lo repito, si alguien tiene alguna pregunta, me activa el micrófono, me comenta o me escribe en el chat. Estando aquí, vamos prácticamente, digamos que a hacer lo que va a ser el contenido de la clase de hoy. Sin embargo, antes de empezar con ese cuaderno de trabajo, yo voy a duplicar este libro, esta pestaña, otro collab, ¿sí? Y en ese nuevo collab, simplemente voy a abrir un archivo nuevo
No, voy a darle archivo y voy a darle nuevo cuaderno. ¿Sí? Bueno, de hecho podría hacerlo sin haberlo duplicado a la pantalla. Entonces, estamos en cuaderno de trabajo, que fue el que cargamos, en una pestaña, y en otra pestaña un cuaderno nuevo que aparece como sin título. ¿Sí? ¿Por qué vamos a arrancar por esto? ¿Por qué? Porque como les compartí aquí en el contenido, lo primero que quiero que vean es una introducción muy ligera de lo que es la base de la programación, ¿sí? Y verlo a través de lo que es, en este caso, pues Python. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese punto inicial. ¿Y a qué me refiero con la base de la programación? Que ustedes conozcan para quienes son nuevos en el tema o están formando o inclusive tienen experiencia, pues es importante recalcar las bases de la programación, que cuáles son la asignación de variables, ¿cierto? ¿Qué es una asignación de variables? Es simplemente que yo en este caso le voy a decir, por ejemplo, la variable a es igual a 1, ¿cierto? Bueno, antes de entrar aquí en profundidad, ¿por qué decidí trabajar en Colab? Cuando nosotros trabajamos en Python, voy a abrir un momento mi Visual Studio, que yo voy a trabajar desde ahí, pero ahorita más adelante. Cuando trabajamos en Python, nosotros podemos trabajar directamente con archivos con extensión .py, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, este que se llama tipos de datos y print, .py. Eso es un archivo que es base Python, ¿cierto? Pero ustedes se van a encontrar con otro formato, que es el formato de Jupyter Notebook. No sé si lo conocen, pero Jupyter es este. Cuando quieran chequearlo, esto es un intérprete de código, prácticamente hace lo mismo que Colab, solo que Colab está en la nube y tiene ya las librerías preinstaladas, hace con Jupyter Notebook y con Visual Studio, pues uno tiene que hacer otros procedimientos para usar las librerías. Pero el punto es que les menciono esto porque en el entorno, digamos, por ejemplo, de Visual Studio, cuando yo genero un archivo .py, repito, es extensión Python, pero es exclusivamente para Python. Mientras que cuando uno tenga un archivo de este estilo, que es ipynb, ¿cierto? Eso es un notebook de trabajo que simplemente lo que hace es interpretarme el código de Python, ¿sí? Pero como un libro de trabajo. Entonces, un libro de trabajo, ¿qué beneficios tiene? Que sirve mucho a nivel educativo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero agregar texto, puedo hacerlo acá, ¿cierto? Texto, sin problema. Y vean que esto que hago aquí, puedo hacerlo acá y puedo hacerlo en Colab. Entonces, digamos, si yo estoy en Colab, vean que en Colab, cuando yo estoy aquí en Colab, él me da dos opciones. O agregar código, ¿cierto? O agregar texto. Si yo le doy texto, ¿cierto? Y yo quisiera que en este caso el texto, bueno, quedó aquí arriba, yo le hago doble clic y aquí escribo lo que yo necesito. Y esto me reconoce inclusive funciones tipo, los que conocen de SEO, ¿sí? A nivel de marketing, los que son los títulos H1, H2, H3, prácticamente aquí yo puedo hacer eso. ¿Cómo? Pues puedo escribir texto normal, como el que escribí ahorita. Hola, ¿cierto? Esto es un texto normalito. Pero quiero que vean aquí que si yo agrego otro texto y le coloco, por ejemplo, numeral, y luego de numeral le coloco la palabra hola y le doy Shift Enter, ¿sí? O en este caso simplemente el de ejecutar, me aparece la palabra hola pero más grande. ¿Por qué? Porque esto significa pues resaltar esas palabras que yo quiero denotar en el libro de trabajo. Pues, funciona como un posicionamiento SEO, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, manejar un título H2, pues le doy dos numerales, un espacio y la palabra, y se me hace un poco más pequeño el texto. Con, con tres numerales pasa lo mismo, y así sucesivamente, pues hasta del 1 al 3, ¿sí? Pero entonces me es útil, ¿por qué? Porque en este caso, si ustedes se dan cuenta en la pestaña que estábamos del archivo que cargamos, pues aquí yo tengo mucho contenido y la idea es ir siguiendo un paso a paso que sea muy dinámico y obviamente pues esa es la gran utilidad de este tipo de formato. Google Colab me reconoce este tipo de formato exclusivamente y PyNB. ¿Por qué? Porque es un cuaderno de trabajo en la nube que ya tiene todas las librerías preinstaladas que ya vamos a llegar a ese punto para que no lo conozca. ¿Listo? Entonces, volviendo a ese tema, entonces, bueno, recuerden, se puede agregar texto, se puede agregar código. Esta de acá es código, ustedes se dan cuenta porque tiene un símbolo como de reproducción para ejecutar el código. Pueden darle ahí o simplemente darle control enter, o en este caso también shift enter me sirve para esta función. ¿Sí? Cuando yo hago esto, ¿sí? Lo ejecuto, él aquí me está leyendo esto, tal vez a veces al principio es un poquito lento, simplemente mientras que empieza la conexión, pero cuando ya se ejecuta, me sale un símbolo, un chulito verde, ¿cierto?
ese chulito ya me indica que se corrió ese snippet, es como se le conoce a esto, un snippet de código. Y ese snippet, simplemente la base de la programación es asignación de variables. En este caso, A toma el valor de 1, es decir, A ya no es A, sino que A va a ser, va a ser 1. Yo puedo hacer que B sea igual a 2, ejecutarla, y simplemente si yo quiero llamar esa función, yo le voy a decir en este caso, llamo A, ¿cierto? Y si yo llamo A únicamente y le hago Shift Enter o lo doy play, cuando yo lo ejecute, vean que él me dice que es 1. ¿Por qué? Porque yo con anterioridad le dije esa asignación. Esa, en esencia, es la base de la programación. Asignación de variables. ¿Qué otro tema es importante? Conocer, por ejemplo, en este caso, los tipos de datos en los cuales yo me enfrento en este tema de, pues, de los datos. Es decir, yo puedo tener un tipo de dato que es numérico, que es texto, etcétera, etcétera. Perdón, se me fue el colado. Pero acá, digamos, la gran diferencia es que cuando yo, por ejemplo, le coloco texto, ¿sí? A diferencia de SQL, para los que estuvieron conmigo en el programa de SQL, es que, por ejemplo, SQL Server en este caso reconoce solo comillas simples, pero en este caso Python me reconoce comilla simple como comilla doble para la parte de texto. Yo le puedo decir, hola mundo, ¿sí? Que es lo más usual al iniciar programación, y cuando yo ejecuto este snippet, ¿cierto? Y le doy texto, me va a decir puntualmente lo que yo coloqué a esa variable, ¿cierto? Entonces, esto es prácticamente, digamos, lo llamo una introducción muy ligera, porque puntualmente yo puedo hacer, pues, a través de la programación, pues, diferentes cosas, pero todo tiene que estar basado, en este caso, en la asignación de variables. ¿Qué diferencias hay puntualmente entre un libro .py y un libro, por ejemplo, de Notebook? Voy a darle aquí un nuevo archivo, yo voy a darle al archivo de prueba, voy a cargar un .py. Ustedes esto no lo podrían hacer directamente en Notebook, solo pueden hacer, digamos, en este caso, en lo que es claramente un entorno, un intérprete como en este caso Visual Studio, pero simplemente es para que vean que cuando yo hago esto dentro del entorno, en este caso de un .py, el funcionamiento es más que todo a través de la consola, ¿sí? Y para yo llamar a esa variable, no lo puedo llamar simplemente como yo decirle, venga, ejecúteme A, ¿cierto? Porque aquí me dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque aquí me exige el famoso print. Cuando yo uso un print, entre paréntesis y la variable A, él me va a llamar en este caso, aquí que está tomando un error, perdón, print A. Acá, listo. Entonces vean que cuando yo le di print y le coloqué entre paréntesis la variable A, él me trae que es 1, ¿sí? Es la gran connotación respecto a un cuaderno de trabajo, porque un cuaderno de trabajo, como lo vimos ahorita en Colab, yo puedo llamar directamente a esa variable sin necesidad de ejecutarle un print, ¿vale? Sin embargo, bueno, todas estas cosas que les estoy mostrando acá, ustedes pueden, perdón que tengo aquí mi perrita jugando en el fondo, ustedes pueden encontrar esta información en mi canal de YouTube, para encontrar como los tipos de datos, ¿sí? A los cuales ustedes pueden acceder directamente en Python, ¿sí? Y cómo identifican qué tipo de dato tenemos, porque ustedes van a encontrar tipos de datos numéricos, pero entre los numéricos tenemos enteros, tenemos decimales, ¿cierto? Al igual que, por ejemplo, cualquier programa de bases de datos como SQL, tenemos los string, tenemos los fechas, los booleanos que son verdadero o falso, bueno, tenemos diferente información. ¿Verdad? Ve y mírame el pollo, por favor. La Judy, ¿cómo estás? Listo. Entonces, ya con esto en mente, ya ahora sí quiero pasar de lleno a lo que va a ser, pues, nuestro trabajo del día de hoy, ¿sí? Y que va a ser, en este caso, la exploración de datos en Python, ¿listo? Entonces, permítanme un segundo, hago aquí una cosita y arrancamos a acomodar aquí unas cosas. Entonces, dentro de Colab, bueno, vamos a ir a este archivo, ¿cierto? Al de exploración de datos, y vamos a estar trabajando con este.
Como les decía, Colab pues es gratuito en la nube, no hay necesidad de instalación. Yo voy a estar trabajando en Visual, pero lo que yo haga en Visual es exactamente lo que ustedes van a hacer en este caso en Colab. Pero bueno, antes de arrancar, por favor, en este repositorio de GitHub que les pedí por favor que descargaran, en la carpeta de fuente de datos hay 3 archivos, ¿cierto? Uno que se llama casas.csv, uno que se llama lista de precios.csv y uno que se llama lista de ventas. Quisiera por favor que vayan pues al haber descomprimido la carpeta, dentro de su entorno de trabajo en Colab, hay un icono aquí a la izquierda que tiene este símbolo de carpeta, y en esta carpeta quiero por favor que carguen esos 3 archivos. ¿Cómo lo hacen? Muy simple. Simplemente le dan acá clic en subir archivo, ¿cierto? Y una vez le den ahí en subir archivo, perdón, la busco por acá. Python. Una vez lo tengan, ¿cierto? Yo voy a cargar los 3 al tiempo, le doy a abrir y él me va a cargar los tres archivos. Ahí les apareció una ventana emergente que simplemente les dice que una vez cierren el entorno de Colab, pues esta información va a desaparecer. ¿Listo? Entonces cargan estas 3 fuentes de datos. ¿Listo? Estas 3 fuentes de datos. Entonces, por favor, me confirman si estamos todos ahí, porque ya ahora sí vamos a arrancar con toda la operación dentro de la explotación de datos. Bueno, entonces yo voy a darle aquí a cerrar esto. Estamos en Colab, recuerden, tienen que cargar sus archivos, ¿cierto? Y ya vamos a empezar con la exploración. ¿Listo? ¿Por qué decidí hacer, digamos, el taller de esta forma? Voy a abrir primero Excel y vamos a ir haciendo como un comparativo entre herramientas. Me permite, quiero de pronto ampliar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Entonces, yo voy a coger mi pantalla 2, voy a incrementarla un poco para que vean mejor cómo lo que voy trabajando. ¿Listo? Listo. Entonces, estamos acá en Visual, ustedes van a trabajar en Colab y adicional tengo el Excel simplemente para explicar conceptos. ¿Por qué decidí hacer esto así? Resulta que, pues, generalmente quienes trabajamos con datos, pues, seguramente gran parte de nosotros ha hecho exploración de datos en Excel, ¿cierto? Entonces quisiera que veamos una similitud entre Excel y Pandas y ver en qué caso usar cada una de las dos, ¿sí? Obviamente, de entrada les digo que es más por un tema de capacidad. Si ustedes van a un Excel tiene un límite de filas de 1.050.000 casi, 1.050.000, en este caso 1.048.000, ¿cierto? Mientras que ustedes en una librería como Pandas pueden trabajar hasta 80 millones de datos, ¿sí? Ya cuando la máquina no responde, es mejor usar en este caso PySpark, que ya es una herramienta específica para grandes volúmenes de información. También pues, para exploración de datos y demás. ¿Sí? Por si no la conocen, aquí está. Esto se llama PySpark, ¿por qué? Porque Py es de Python, está basado en Python, pero es como una aplicación independiente para modelos digamos que es muy potente, pero bueno, no es la clase de hoy. Pero entonces les hablo en este caso de la capacidad, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, cuando ya yo tengo muchos datos, pues en este caso exploración de datos no es tan fácil yo hacerla a través de un Excel cuando mi volumen de información es muy grande, ¿sí? Para eso, en ese caso, pues ya uso, por ejemplo, un tema como Python. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que veremos es cómo importar librerías. Y vamos a empezar con 2 librerías, que es Pandas y NumPy. Entonces, para importar una librería, las librerías en Python simplemente es código que alguien más desarrolló de cierta forma para hacer ciertas cosas específicas. Pandas es como, yo le digo que es como el Excel de Python, porque tiene muchas funcionalidades como hacer una tabla dinámica, muchas cosas así puntuales. Y bueno, vamos a empezar con la importación. Primero es, para yo traer la librería, yo le digo simplemente import, y le digo import pandas, que así se llama la librería,
y le doy a dar un alias como lo hago por ejemplo en SQL, porque yo cuando llame la librería, pues la llamo mejor como un alias, en este caso le voy a colocar PD, que así se le considera normalmente, pero ustedes pueden colocarle como quieran, ¿listo? Y voy a llamar otra librería, que es NumPy, y esta la voy a colocar NP, ¿listo? Cuando ustedes tengan eso, le dan simplemente en Colab le dan al play, o simplemente Shift, Enter. Y al hacer esto, lo que va a hacer en este caso Colab, sin necesidad de hacer ninguna instalación, es que les va a llamar esta librería. Por favor me confirman si a alguien no le funcionó ese paso. ¿Listo? Entonces, una vez hayan importado la librería, pues les debería aparecer en Colab un chulito verde como el que están viendo acá, ¿cierto? Y vamos a arrancar como con lo que son las similitudes entre un Excel y un Python. Entonces, vamos a entrar con el primer concepto, que es la serie. ¿Qué es una serie? Una serie en Python es como si nosotros tuviéramos dentro de un Excel una columna. Entonces, una serie se comporta como una columna, donde yo aquí tengo una serie de valores como 1, 2, ¿qué pasó? Vamos a escribir. Allá. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Cuando lo vemos, esto que es en este caso en Excel una columna, ¿cierto? Todo lo que está aquí es una columna, eso son filas. Una columna en Excel es como si habláramos nosotros, es como si habláramos nosotros de una serie en pandas. Entonces, vamos a crear nuestra primera serie, prácticamente una serie, para los que conocen ya un poquito de Python, es como si fuera una serie, digo, una lista en lo que se llama el entorno Python. Lo que pasa es que cuando estamos en el entorno de pandas, o sea, ustedes tienen que entender que Python por defecto trae su código, ¿cierto? Y pandas, como les decía, es una librería que alguien creó basado en código Python. Entonces, una serie simplemente es como yo tener una lista a nivel de Python. Perdón. Sí, creo que me escribieron por Telegram, que alguien me está pidiendo acceso, pero no lo veo. Luis. No veo a Luis por acá. Bueno. Qué pena, un segundo, aquí tomo una fotito. Y le digo que no veo. No lo veo. Listo. Entonces, vamos a crear nuestra primera serie. Simplemente le vamos a darle el siguiente. Vamos a darle el comando de escribir la palabra series. Pues es una variable como la que estamos usando ahorita de A. Luego del igual sigue la asignación de esa variable. Y yo le voy a escribir primero el alias que le di a la librería, que es un pd, punto, y voy a decirle el comando series. ¿Listo? Series. Y dentro de esa serie, entre paréntesis, con una llave y una llave de apertura y de cierre adentro. Vean cómo lo tengo acá. Paréntesis y llaves de apertura y de cierre. Dentro de esa llave, que es, repito, para los que conocen que es como si fuera una lista en Python, yo voy a colocar los valores 1, 2, 3, 4 y 5, así como lo vimos ahorita en el Excel. ¿Listo? Cuando ustedes lo tengan acá, aquí ya veo Luis, perdón. Cuando ustedes lo tengan acá, en esta serie, van a ejecutar esta línea la van a ejecutar. ¿Listo? ¿Qué más, Luis? ¿Cómo vamos? Qué pena, hago aquí una pausa. Luis, estamos trabajando en el libro que les compartí de GitHub. ¿Sí? Estamos trabajando con este libro que se llama Cuaderno de Trabajo, para que lo cargue por fan Colab. Igual usted ya conoce Colab, ¿cierto? Entonces, si quiere, lo carga en Colab. Y ya estamos trabajando con eso. Acabamos de arrancar con el notebook. Vamos acá en este paso. ¿Vale? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. ¿Listo? Sí, señor. Hola, profe Elkin. ¿Cómo vamos, Luis? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios.
Sí, sí, me escuchó lo que le comenté. Sí, sí, señor, que estabas, me mencionabas que estaban validando un libro en Colab. Sí. Entonces, dentro de Colab, en el repositorio que yo les pasé, que inclusive está aquí por aquí en el chat, no sé si usted puede ver el chat al momento. Aquí le paso otra vez el enlace. En ese enlace está el libro de trabajo, ¿vale? El libro de trabajo. Listo, Y ahí lo carga listo, Colab y vamos justo que aquí en el segundo paso en este de series, ¿vale? listo, profe, gracias. Entonces, dentro de Visual, creamos esta serie, ¿cierto? Todos estamos ahí en la serie. Entonces, creando esta serie, yo lo que voy a hacer ahora simplemente es, yo quiero saber esa serie qué información tiene, pues yo le puedo decir series, ¿cierto? Y simplemente llamando la variable y dándole con el Shift Enter, vean que él me muestra ese listado que yo le di arriba. Esto es una serie en Python, en Pandas, y pues lo que les decía es simplemente como tener una columna en Excel. ¿Qué es lo importante a recalcar de Python? Que es un lenguaje base cero. ¿Qué es base cero? Hay lenguajes que son base cero o hay lenguajes que son base uno. ¿Sí? Base cero es que su índice arranca desde el cero en adelante. Entonces, si se dan cuenta, vean que yo tengo el número uno, pero el número uno me dice que su índice, que en este caso su índice es como si fuera la fila, su índice es el cero. ¿Sí? Entonces, arranca desde cero y va en adelante. Eso es importante, ¿por qué? Porque si yo quisiera consultar el elemento del índice cero de esta lista o de esta serie, entre corchetes yo le digo series y le coloco el cero. De forma que cuando yo ejecuto esto, lo que él me va a traer es el 1. ¿Por qué? Porque es base cero. Entonces, si yo llamara en este caso el 1 lo que me va a traer es el 2, porque recuerden 0, 1, así sucesivamente. Entonces, para que lo tengan, eso es fundamental en ciencia de datos, entender, digamos, el tema de los índices. ¿Listo? Entonces, recuerden, una serie es como si fuéramos a ver una columna en Excel. Un índice es como si estuviéramos viendo un encabezado de fila. Entonces, lo que les decía, en este caso, este 1 es el encabezado de la fila de Excel, este 2 es el encabezado de la fila. Recuerden que ahorita en Python estamos viendo que en este caso, como es base 0, aquí es como si viéramos un 0, ¿sí? Aquí a este nivel, ¿cierto? Entonces, eso es prácticamente lo que es, en este caso, un índice en lo que son, pues, pandas en este caso dentro de Python. Pero yo a ese, prácticamente a ese índice, yo le puedo asignar también nombres. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo a estos índices de aquí, bueno, vamos a ejecutar todos ellos otra vez. A estos índices que me aparecieron de 0 hasta el 4, yo puedo nombrarlos de cierta forma, como yo quiera, y van a ver a continuación lo que vamos a hacer. Yo voy a coger nuevamente la variable series, inclusive podría tomar series 2 para no modificar la anterior, como vamos a usar series. Y yo le voy a decir, Profe, sí, profe, qué pena. Es que yo no estoy viendo nada, no sé si son los demás también, pero a mí no puedo ver tu pantalla si la estás mostrando. ¿alguien más no ve mi pantalla? Nosotros, yo la veo. Yo la estoy viendo. Luis, Luis la dejo de compartir, la comparto otra vez. Vale, si es que me sale en la pantalla negra. Pantalla 2. Aquí la volví a compartir, ¿ya les aparece? Sí, sí la veo. No, a mí no. No debe ser algo de mi equipo de pronto, entonces. Tan raro, Luis. Tan raro que no le aparezca. Intente desconectarse, conectarse, a ver si eso le funciona. Listo. Listo, Estoy ya pendiente voy. si necesita que le dé acceso. Entonces, Listo. vamos a asignarle a este 0 al 4, vamos a asignarle nombres en lugar de dejarlo como por defecto 0 al 4. Yo voy a coger nuevamente pd.series, ¿cierto? Y voy a crear, en este caso, nuevamente la serie de arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a decirle que acá una coma y le voy a decir, perdón, acá esto, dejo aquí la llave, el paréntesis abierto, y luego de esa coma le voy a decir index igual a qué, y el índice va a ser igual a, entre comillas simples porque es texto, a, b, c, d y e. Es importante que haya la misma cantidad de números y la misma cantidad de letras, y cierro paréntesis. Entonces tengo del 1 al 5 y tengo en este caso 5 letras, de la A a la E, A, B, C, D, E, ¿cierto? Entonces, cuando tengo toda esta información de esta manera y yo la ejecuto,
y voy nuevamente a llamar en este caso, por ejemplo, a la variable series, ¿cierto? Y la llamo. Vean que acá, a diferencia de como lo teníamos arriba, aquí me está llamando de la A, me está llamando de la letra A a la letra E con enfrente con la asignación que yo le dije. Pero yo podría colocarle, por ejemplo, acá, no sé, mi nombre, lo que yo quiera, y en este caso, el índice se va a llamar como yo lo defino. ¿Sí ven? Eso es importante, pues, porque al final, cuando empecemos a jugar con los datos y demás, pues yo puedo consultar información por índices, por filas, ¿sí? Pero pues en este caso, para que conozcan que igualmente cuando hablamos de índices dentro de Pandas estamos hablando como un encabezado de fila, ¿sí? Como lo vemos en Excel. Como les mostré arriba, pues yo puedo consultar un índice específico. Recuerden que en este caso lo que yo nombré como Elkin es índice 0, ¿cierto? Entonces yo le digo nuevamente series, 0, ¿cierto? Él me va a llamar el 1 y esto actúa como si fuera una celda específica, ¿cierto? Obviamente cuando tenemos varias columnas, varias filas, es diferente el tratamiento, pero pues en esencia es esto, como si yo tuviera una celda, ¿vale? Y ahora lo que quiero que veamos a continuación es un tema bien importante dentro de lo que es Pandas, que son los data frame. Entonces, un data frame no es más que yo tener, por ejemplo, una hoja de trabajo en Excel. Entonces, cuando yo estoy en Excel, esta hoja en la cual yo estoy aquí posicionado, toda esta hoja de acá, es como si fuera un data frame a nivel de Pandas, ¿sí? Y es tan fácil como yo coger acá en este caso y crear una variable a la cual yo le voy a decir df, que va a ser, son las siglas de data frame, ustedes le pueden colocar como quieran. Voy a usar nuevamente pd, ¿cierto? pd.dataframe, ¿cierto? Dataframe, así como lo escribí acá, y entre paréntesis voy a dejarlo como está en este momento, y debajo de esto yo voy a llamar la variable df. Cuando yo hago esto y lo ejecuto, pues a priori no me muestra nada, está vacío, porque dentro del paréntesis yo no generé información. Sin embargo, algo importante de la asignación de variables, y en ciertos lenguajes es importante, es que mientras que yo voy ejecutando el código, yo puedo ir reemplazando la asignación de las variables o asignarle valor a esas variables. Hay lenguajes que no lo permiten así de esta forma, pero Python no es uno de ellos. Tiene esa flexibilidad. Entonces, cuando yo creo un frame al cual le puse df, yo lo que puedo hacer en este caso es ese df, yo lo llamo mi frame porque fue el que creé arriba, pero entre llaves yo le voy a colocar la información que quiero colocar. Una información que quiero colocar es una columna que se llame nombre, ¿sí? Y esto va a tener un igual a qué. Entonces yo le voy a decir a este data frame que creé como nada, o sea, como en blanco, colóquele una columna que se llama nombre con llaves, y esa columna le digo igual a qué. Esa columna va a contener los siguientes datos, que es como si yo tuviera lo siguiente. Yo le digo acá, nombre, ¿cierto? Y yo le dijera acá, no sé, María Alejandra, le dijera Luisa, le dijera lo que sea, ¿cierto? Yo lo estoy colocando acá. Entonces, yo coloco la información y dentro de las llaves después del igual, coloco sus nombres. María A, por ejemplo aquí Ángela, por ejemplo a Luisa, y coloco Andrés, ¿cierto? Después de esto yo le digo otra vez de fe, me va a colocar otra variable que va a ser, no sé, el apellido, ¿cierto? Es el apellido que tenemos. No sé, resulta que aquí tenemos que ella es Quintero, perdón, aquí les cambio los apellidos a las chicas. Tenemos a Díaz, tenemos a Torres, ¿cierto? Y tenemos aquí, no sé, Cortés, ejemplo. Y voy a agregarle que también quiero que me coloque dentro de eso, me coloque el género. Y el género simplemente le voy a colocar acá, igual que arriba. Voy a colocar entonces, colocar que aquí es femenino. Tenemos otra vez femenino, y tenemos masculino, ¿cierto? Listo. Entonces vean, para hacer un recuento, cree el data frame, ¿cierto? Data frame en blanco. Y a ese data frame, porque lo estoy llamando df, le voy a agregar 3 columnas y a cada columna le voy a agregar esos datos. Entonces digo Shift Enter y ahora vamos a ver qué pasó con ese df. Simplemente es poder llamarlo acá, df. Y vean que esto, si ustedes lo pueden observar, prácticamente esto
es como si yo tuviera una hoja de cálculo a nivel de Excel, ¿cierto? Y puedo jugar con la misma información que jugamos antes, ¿cierto? Entonces, bueno, acá en este caso, bueno, perdón, ojalá cómo está. Hasta les digo cómo consultarlo específicamente. Ah, si me borro esto. Listo, vamos a verlo cómo está acá en este momento. Entonces, tengo mi nombre, tengo mi apellido, tengo mi género, bla, 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 ¿cierto? Con los datos que yo le asigné a ese data frame con anterioridad. Listo. Resulta que yo quiero acceder a columnas específicas dentro del frame. Hay varias formas de hacerlo en este caso. Yo puedo decirle, por ejemplo, df, ¿cierto? Y df en este caso, yo le digo, vamos a hacerlo como si fuera una variable. Voy a decirle que columnas es igual a, entre llaves, a lo que es la variable nombre que nombré arriba, y la variable apellido. ¿Cierto? Y yo le voy a decir que me traiga df de columnas. ¿Qué creen que va a pasar acá? Entonces vean que cuando yo lo ejecuto, él simplemente me está trayendo lo que yo definí arriba. ¿Sí ven? Entonces yo puedo hacerlo así, o inclusive una forma más sencilla sería que yo le digo simplemente, venga, tráigame df y tráigame nombre. Vean, ¿sí? Me trae lo que es nombre únicamente, ¿cierto? Entonces vean que yo puedo jugar con la información. Inclusive acá yo le podría decir, tráigame nombre, pero tráigame 0. Es decir, tráigame la columna nombre, pero tráigame el índice 0. Es decir, me trae la columna nombre y el índice 0 es María. Si yo le dijera, tráigame, no sé, el índice 2, pues ¿qué me va a traer en este caso? Exactamente, Luis, ¿cierto? Entonces vean cómo yo empiezo a jugar con la información. Lo que quiero que vean es simplemente que un frame dentro de Pandas es como si yo tuviera un libro de trabajo en Excel, ¿vale? Entonces por eso es que les digo, o sea, es como si fuera el Excel de Python, ¿vale? Porque yo voy a manipular datos como si fuera un frame. Listo. Ahora sí vamos con lo más grueso, ¿sí? De lo que va a ser la clase del día de hoy. Espero con esto no extenderme mucho, quiero que vean como las utilidades, pero vamos a ver puntualmente, ya ahora sí, un poco más de los frames, cómo los podemos usar acá. Entonces, Luis, ¿sí pudo ver la pantalla o definitivamente no le sirvió? No, profe, definitivamente no. Ah, qué barra, y si se conecta desde el celular. Bueno, voy a intentarlo. O sea, como saquése con su pantalla del computador y conéctese con el celular a ver si lo ve, porque es raro que no lo vea. A ver si de Sí, pronto, si de pronto logra ver dentro de su celular la pantalla al menos. Listo, profe. No se Listo, desconecte, conéctese con el otro ya aquí, yo le doy acceso. listo, profe. De una. Listo, Gracias. entonces, igual, bueno, cuando Luis se conecte, no, Luis está diciendo, Luis, igual ahorita importante cuando pueda, dentro de Colab, en el repositorio de GitHub que yo les compartí, les dejé unos archivos que se llaman fuentes de datos. ¿Usted sabe cargar archivos a Colab, Luis? Pues la verdad una vez me cargué uno, pero me tocó hacer como una sentencia en Python para poder cargar un Excel, Sí. pero archivos así O como sea, el que me estás diciendo. O sea, pero digamos dentro de Colab hay una pestañita a la izquierda que tiene como un icono de carpetica, ¿sí? Sí, Ese icono de carpeta, cárguese ahí los 3 archivos que les compartí en el GitHub, el que se llama fuentes de datos, hay 3 archivos. Uno que se llama casos, uno que se llama lista de precios, uno que se llama lista de ventas, ¿vale? Para que los cargue ahí mientras que se conecta ya pueda ver la pantalla, ¿vale? listo, listo, profe. Gracias. Entonces, listo. Hasta aquí los demás, ¿todo bien? ¿Me van siguiendo? Antes me ¿Alguna pregunta hasta acá? que usted no me está dejando hacer nada. Ya puedo asistir a la clase. ¿Alguna pregunta a los demás o todo bien? Bueno, asumo que todo bien. Muy bien, sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo jalar. Bueno, ustedes lo van a jalar desde acá, ¿cierto? Desde acá van a jalar el archivo. Importante que diferencia, o sea, porque yo lo voy a hacer de una forma diferente porque estoy en visual, pero simplemente es porque cuando yo estoy en mis archivos, yo tengo una carpeta que se llama fuente de datos y dentro de fuentes de datos tengo los 3 archivos. Sin embargo, ustedes tienen los archivos, digamos acá, voy a irme a Colab rápidamente para mostrarles. En Colab, bueno, voy a hacer lo siguiente. En Colab,
voy a decirle, bueno, voy a importar simplemente pandas, porque no lo tengo acá. Import pandas, as pd. Y acá abajito, cuando estemos acá en esta parte de los data frame para entenderlo más, ven acá. Ojo que aquí está escondido, ¿no? Por si algo. Aquí lo pueden, digamos, aquí hacerle clic y se les va a abrir todo lo que hay. Vamos a importar el archivo que se llama lista de ventas, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vean, yo ya cargué el archivo acá, si se dan cuenta. Yo simplemente le voy a decir que la variable ventas va a ser igual a ¿qué? Ustedes pueden llamarlo como quieran, ventas, lo que ustedes quieran, pero pues para tenerlo claro. Va a ser igual a pd.read, ¿cierto? Y un radial al piso, Excel. ¿Listo? Y después de esto, entre paréntesis con comillas, ustedes van a escribir el nombre del archivo tal cual como está acá. Lista de ventas.xlsx. Tienen que escribirlo igualito entre comillas. Si no lo escriben igual, les va a arrojar un error. ¿Listo? Y ahí les va a leer la información de ese archivo porque ya está cargado en Colab. Aquí me lo leyó. La gran diferencia conmigo, en este caso, como yo estoy en Visual, como lo tengo en una carpeta, yo voy a hacer lo mismo, voy a decirle ventas, igual pd.read Excel, ¿cierto? Ah, bueno, antes de pasar a eso, quiero que vean que cuando yo hago un punto .read, vean todos los tipos de datos que me lee pandas. Excel, CSV, un clipboard, los más conocidos como HTML, tipo JSON, me lee SAS, me lee SQL, una consulta específica, me lee un XML, bueno, hay muchos tipos de datos que me reconocen, pues por eso es muy potente. Yo le voy a dar Excel, pero dentro de este pd.read Excel, como yo no tengo el archivo directamente acá, sino que si se dan cuenta tengo una carpeta, yo primero lo que voy a hacer es, entre comillas todo, voy a ingresar a la carpeta que es fuentes de datos, y con una barra invertida, yo voy a llamar el archivo que se llama lista de ventas. .xlsx. Es como si navegaran en una consola. Cuando yo lo hago así, él me lo reconoce ahora sí porque yo tengo la carpeta y luego de la carpeta, ahí sí relaciono el documento. Aquí está como un poquito lento. Que me cargue, se demora mucho. A veces que las ventajas de Colab es que es mucho más rápido, por ejemplo. Uy, qué pena se quiero admitir. Entonces vean, ya leí el archivo, ¿cierto? Entonces todos estamos acá. La gran diferencia es que ustedes lo leen sin esto porque no hay necesidad de la carpeta. ¿Listo? Una vez lo haya leído, yo puedo empezar a explorar esa información. Sí, Andrés, ya le di acceso, gracias. Qué pena ahí por demorar, ya le di acceso. Listo, entonces, ahí ya lo leí, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, comandos. Bueno, quiero que conozcan algo. Por ejemplo, ese pd.read Excel. Si ustedes quieren conocer una función de qué se compone, ustedes pueden darle pd.read Excel, la que vayan a usar, sin paréntesis, simplemente con el signo pregunta, ustedes lo ejecutan. Y esto les dice, en este caso me bota a mí toda esta información, me dice que supera el tamaño, pero ustedes pueden ver, en este caso, si abren aquí es un editor de texto, cómo se compone la función. Entonces les dice los parámetros de la función. Entonces les dice cómo es la estructura, qué tiene por dentro, ustedes qué pueden hacer, qué pueden leer, y les da más abajito aquí ejemplos, más por acá, ejemplos de cómo hacerlo. Vean. Por ejemplo, aquí está diciendo cómo traer un archivo y un índice específico, o cómo traer un archivo y hojas específicas. Entonces, para que ustedes conozcan cómo hacerlo, si quieren saber cualquier método dentro de Python, lo pueden conocer de esta forma. ¿Listo? Listo, entonces, yo voy a continuar acá, simplemente voy a mostrarles como algunos métodos que tenemos con pandas. Uno de ellos es conocer, por ejemplo, las dimensiones de mi archivo. Es decir, es como si yo estuviera en un Excel y quisiera saber que, por ejemplo, esta columna tiene todos estos campos, en este caso tiene, digamos acá, cinco filas, ¿cierto? Pero solo una columna. Entonces es como si yo hiciera eso acá. Yo le voy a decir ventas, que es la variable que yo asigne, punto shape. Cuando yo hago el punto shape y le doy aquí enter, él me dice que este archivo es un archivo de Excel que se compone de 30.132 filas y 9 columnas. Vamos a verificar si eso es verdad rápidamente. Yo esto lo puedo abrir acá directamente. Yo no recuerdo si en Colab se puede abrir. No, creo que no tiene esa vista. Pero acá, digamos, dentro del entorno de Visual Studio Code, si yo le doy lista de ventas, aquí hay como un aplicativo que me muestra
ese archivo que contiene, aquí está como cargando, ¿sí? ¿Está cargando? No, se quedó cargando, pero bueno, aquí en teoría, bueno, acá está, a ver. Me dice el archivo que tiene, entonces me dice las columnas que tiene un ID, un date, un time, un ID de vendedor, un producto, una categoría, no sé qué, ¿cierto? Sin embargo, pues yo no necesito esto cuando estoy en Python, pues porque yo puedo ejecutarlo directamente para conocerlo. Entonces, para conocerlo, vamos a conocer los datos que contiene ese frame. Recuerden que un frame es una hoja de cálculo. Y vamos a conocerlo de arriba hacia abajo. Entonces yo le voy a decir un ventas.head 10. 10, ¿por qué? 10 son las filas que yo quiero ver. Yo podría darle 10, 20, 30 o dejarlo en blanco, pero el límite del aplicativo no me lo va a mostrar todo. Entonces yo quiero decirle, muéstrame las primeras 10, ¿cierto? Es como si yo en SQL usara un top 10, ¿cierto? Entonces ventas.head. Y ven que aquí me está mostrando, voy a reducir esto, me está mostrando los datos que contiene mi frame. Efectivamente tiene 9 columnas, tiene un ID, un date, un time, un ID vendedor, un vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me lo está mostrando aquí en pantalla. Yo también puedo verlo. Si no quiero verlo, vean que aquí es de arriba hacia abajo, es decir, del 0 al 9, pero puedo verlo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es tan fácil como aplicar un ventas.tail, ya no es head sino tail, y uso el 10. Y me muestra los últimos 10 datos de mi frame. ¿Ven? Entonces vean que es realmente muy intuitivo, ¿sí? No tiene en realidad pues gran complejidad. Simplemente es tener presente las variables, como que quiero llamar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a cargar el segundo data frame, que es un CSV. Este le voy a colocar la variable precios. Y igual como hicimos ahorita, ustedes hacen un pd.read, solo que en este caso no van a leer un Excel, sino que lo van a leer un CSV, ¿cierto? Y entre comillas, ustedes lo van a hacer así directamente, llamando el nombre del archivo que es lista de precios. Yo lo que tengo que hacer es darle fuente de datos y con la barra invertida, acá se me fue dos veces, con la barra invertida, llamar el archivo que se llama lista de precios.csv, ¿cierto? Porque yo lo tengo en carpeta, repito. Lo ejecuto y aquí nuevamente, si yo quiero conocer de qué se compone precios.head10. Y aquí me está diciendo precio que tiene. Es un CSV que tiene una columna que se llama producto, una que se llama categoría, una que se llama precio, una que se llama costo. Ustedes se dan cuenta, ambas tablas tienen relación en que se cruzan, por ejemplo, con producto, porque ambos productos están acá una y una. Dividí apps, todo está acá, e inclusive la categoría. Pero en este caso, como digamos que el más sencillo de relacionar en este caso sería directamente el producto, porque es la base, digamos en este caso, que tiene más campos y me va a permitir cruzarlo con esta, que es como una tabla en la cual yo puedo jalar el precio, el costo, como si hiciera, digamos, no sé, si quisiera hacer un buscar B, tomaría como referencia el producto, ¿cierto? En Excel. Vamos a empezar, habiendo hecho el cargue de estos dos archivos, a implementar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuéntame, mira. ¿El tail es para que nos permite ver el punto tail? El fondo del archivo. Entonces mira que aquí a la izquierda en el índice, si te das cuenta que los índices el último es 30.131, mientras que en el otro el índice acababa en 9. Ok. Entonces mira que el punto G te deja ver los primeros 10, o recuerda que va del 0 al 9, porque pues si yo quisiera ver el campo 10, tendría que decirle 11, por lo que Python es un lenguaje base 0, ¿sí? O sea, aquí me trae hasta el 10. Pero en este caso, lo que te trae el head es los primeros campos y el tail te trae los últimos. Ok, gracias. Listo, entonces ya leí también el CSV. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones en pandas y quiero que vean aquí cosas importantes que yo puedo hacer acá, como por ejemplo transformación de datos. Resulta que en el campo de esta de precios, en este data frame de precios, yo quiero incluir una columna que sea la diferencia entre precio y costo. Eso es tan fácil como, por ejemplo, yo coger el Excel. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá un 10, acá tengo un 20. Y es tan fácil como yo decirle 20 menos 10, ¿cierto? Pues súper sencillo. Sin embargo, cuando yo estoy acá, ustedes van a decir, no, pues ese método está muy extenso, pues a priori, aunque es sencillo. Pero repito, esto es más cuando tengo un volumen de datos muy importante. Yo le voy a decir, vean que aquí en este caso, este frame de precios no tiene una columna que se llame ganancias. Yo la voy a agregar. ¿Cómo la voy a agregar? Le voy a decir precios
Entre corchetes voy a colocarle entre comillas ganancias, que es la columna que yo quiero crear, y ganancias va a ser igual. Nuevamente voy a llamar a precios, pero dentro de precios voy a llamar a la columna de precios, ¿sí? Que es esta de acá, vean, esta de precio, ¿cierto? Y voy a restarle a precios, otra vez llamar la tabla, voy a restarle lo que es el costo, ¿cierto? A ver, dale un segundo. Qué pena, es que tengo aquí una perrita y está como molestando. Listo. Entonces, tengo precios, ganancias. Ganancias va a ser igual a precios, ¿cierto? Que es la tabla, mi frame que se llama precios. Voy a llamar específicamente el campo de precio y le voy a restar el costo, ¿cierto? Cuando yo tengo esto y ustedes lo ejecuten, les va a arrojar un error. Ya les voy a decir por qué. Yo voy a darle acá. Lo voy a ejecutar, ¿cierto? Aquí va a quedar procesándose. Ustedes verán si ya les ejecutó. Pero vean que me arroja un error y puntualmente al final me dice que la operación no soporta una resta entre tipo string. Es decir, él me está reconociendo estas dos columnas de precios de costo como si fuera texto, no como número. Pero ¿por qué me lo está reconociendo así? Resulta que si ustedes abren el CSV en Excel, él les va a mostrar que hay un signo pesos dentro de esa columna. Cuando yo cargo un frame que tiene un signo pesos en Python, él me lo reconoce como si fuera texto. Él no me reconoce ese signo pesos. Yo se lo puedo dar formato claramente de signo pesos, pero cuando ya tengo específico que la columna es un tipo de dato numérico. Sin embargo, esto no es inconveniente, porque ustedes pueden hacer transformaciones acá igual que lo harían en un Excel. Entonces le dicen, por ejemplo, voy a hacer la transformación de la columna de precio. Entonces yo voy a coger precios, ¿cierto? Voy a llamar a la columna precio, ¿cierto? Y voy a decir que esta columna va a ser igual a precios nuevamente. Voy a llamar nuevamente a la columna precios. Esto suena repetitivo, pues ya no a ver por qué. Pero aquí le voy a aplicar un método que se llama .str, .replace. Y a este replace yo voy a coger el símbolo pesos, ¿cierto? Y lo voy a reemplazar por dos comillas sin nada dentro de ella porque lo voy a dejar en blanco. Y esto le voy a decir que sea un tipo de dato que va a ser un float, o en este caso, pues un tipo de dato decimal, así es como se le conoce, para los que no lo saben, ¿cierto? Entonces yo le digo, mi columna precio que está acá arriba, ¿cierto? De mi frame precios, la columna precio, por eso le digo, de mi frame precios, la columna precio, o sea, sea igual ahora que, obviamente, va a ser igual a esa misma columna, solo que le voy a hacer un reemplazo del símbolo pesos que tiene acá, ¿cierto? Se lo voy a reemplazar por nada. Y a eso le voy a decir como un tipo de dato que decimal, ¿cierto? Cuando yo ejecuto eso, lo voy a ejecutar acá. Acá se demora un poquitín, en mi caso. Listo. Aquí me arroja como este texto, pero no me arrojó error. Si yo voy arriba y vuelvo a ejecutar el frame, quiero que vean lo que pasa. Vean que ya la columna precio ya no tiene el símbolo pesos, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo con costo. Simplemente yo digo costo, ya no va a ser aquí precio, sino que va a ser costo. Costo va a ser igual a precios costo. Y voy a hacer el replace tal cual como lo hice acá. Ejecutar. De tal forma que cuando yo corro nuevamente el frame, tengo los dos sin el símbolo numeral y ya son tipos de datos numéricos. De tal forma que cuando yo estoy acá y ejecuto esta operación, vean que ahora sí me dijo, ok, ya la reconoció la que intentamos hacer ahorita que arrojó error. De este modo, cuando yo ejecuto este frame, vean que me aparece a la derecha la columna ganancias, que es la resta entre precio menos costo. Entonces, sí se dan cuenta que yo, pues, entre comillas, hice una vuelta más larga de las que eran en Excel, pero repito, esto se usa cuando tenemos un volumen de datos que no es tratable, en este caso, en un Excel. ¿Sí? Tenemos otras opciones también, como por ejemplo un SQL y demás, pero pues en este caso lo estamos viendo a nivel de Python. ¿Listo? Para que ustedes vean. Pues simplemente lo que dice aquí, validar la nueva columna, pues es lo que hicimos arriba, precios.get 10. Y si yo ejecuto esto, pues ya, lo que vimos arriba, ¿sí? Simplemente que arriba la llame otra vez. ¿Vale? Entonces, ahora, si recuerdan con anterioridad, cargamos una columna que se llama ventas, digo, un frame que se llama ventas. El primero que cargamos, el que viene de Excel, ¿cierto? Vean.
Ese tiene una columna que llama time. Al igual que Excel, que si ustedes están en el Excel y ustedes le dan clic derecho eliminar, pues eso también lo pueden hacer acá. Y pues entre comillas, es pues, más sencillo, ¿cierto? Entonces, no como el de reemplazar y todo eso, sino que simplemente usamos el método de delete, y le decimos del frame ventas, elimíneme la columna time, ¿cierto? De esta forma, cuando yo lo ejecuto, y cuando yo vuelvo a validar pues, el frame ventas.get 10, vean que aquí ya no está time, ¿sí? Acá arriba estaba, vean acá, ¿sí? Aquí abajo ya no lo tengo, ¿vale? Aquí ya no está, ya lo eliminé. Entonces vean que, por ejemplo, acá eliminar es un método muy sencillo, ¿cierto? Continuemos. Los filtros. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando yo estoy acá en Excel, yo puedo filtrar información. Yo le digo, si yo quiero conocer el 3, lo que sea, lo conozco, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, esto también lo puedo hacer a nivel de Python. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago a nivel de Python? Muy sencillo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decirle que quiero conocer los productos, ¿cierto? Que tengan un precio mayor a 90, ¿cierto? O sea, acá. En este frame de productos, yo quiero conocer todos los productos que tengan un precio mayor a 90. Entre comillas, aquí vemos que ninguno cumple con ese criterio, pero recuerden que no estoy usando los primeros 10 datos. Pero simplemente yo voy a hacer un filtro para ver esto. ¿Cómo lo hago en este caso? Muy sencillo. Yo le coloco, voy a colocar una variable que se llama filtro precios. Y a filtro precios yo le voy a decir precios, ¿cierto? Y en precios voy a llamar entre corchetes a precios, ¿cierto? Y dentro de ese precio nuevamente, que ven aquí la repetición de precios, precios, lo que pasa es que yo primero llamo el frame y dentro de ese frame voy a decirle que me filtre solo precio, ¿cierto? Y que me traiga todo lo que sea mayor a 90. De esta forma, ¿qué pasa? Que cuando yo lo ejecute y le voy a validar acá, voy a validar ese frame de filtro precios.get 10 y lo ejecuto. Vean que acá en el precio, él me está trayendo todo lo que está por encima de 90. En este caso, los primeros 10 que encontró fueron estos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en el precio, no hay nada que esté por debajo de 90. Todo está por encima porque así fue como yo definí esa variable. Filtro precios, o sea, llame primero el frame y dentro de ese frame llamé una columna específica que es precio y le dije que fuera mayor a 90. Ustedes se preguntarán, ¿qué ven acá? Perdón. Ustedes se preguntarán, ¿esto puedo hacerlo a nivel de muchos filtros? Es decir, ¿yo podría filtrar mucha información? La respuesta es sí. Ustedes, por ejemplo, dentro de esto pueden seguir filtrando información. Lo único que cambiaría acá, por ejemplo, es que acá en este caso yo le dije precios igual a mayor a 90, pero yo puedo amarrarlo de tal forma que, digamos, si yo le digo acá en este caso, no sé, tengo esta variable, pero es mayor a 90, pero quiero llamar otra, ¿cierto? Que sea precios de costo, ¿cierto? Y que el costo, no sé, aquí me trajo esto, que el costo sea mayor a 200. Que mi costo sea mayor a 200, ¿cierto? Entonces, verá aquí como tiene un errorcito, pues con paréntesis. Listo, entonces vean, tengo precios, entre paréntesis simples, bueno, primero la llave, abro y cierro llave, abro al final, cierro al final. Dentro de paréntesis simples coloqué precio del precio mayor a 90 y el costo de precios mayor a 200. De esta forma, cuando yo lo ejecuto y lo vuelvo a llamar acá, si ese filtro funcionó, con este i, en teoría, me va a traer todo lo que esté por encima de 90, pero donde el costo también sea mayor a 200. Desaparece esto y así sucesivamente. De esta forma, cuando yo lo ejecuto, vean, acá está. Uy, aquí me está omitiendo. Ah, bueno, pasa es que en este caso los filtros, primero me está prevaleciendo el primero, ¿sí? Entonces en este caso, digamos que este tipo de filtros de este tipo, es mejor hacerlo, por ejemplo, cuando yo lo hago con un OR, que el OR en este caso funciona así, ¿sí?
que me reconozca uno a la otra, o traer un comando de específico donde yo le diga en lugar de una variable, en este caso que es numérica, yo le voy a decir, por ejemplo, yo estoy cargando ¿cuál? La de precios. Yo le voy a decir que en precios, que es esta, me busque categoría y que me busque categoría que sea, no, pero perdón, yo estoy usando ¿cuál? ¿Precios o venta? Tipo cliente, no, yo sí estoy usando precios, perdón. Producto, categoría, precio, costo, ganancias. Listo. Quiero filtrar categoría. Entonces quiero filtrar todo lo que sea, no sé, Mundo Tech. Entonces yo le voy a decir acá, donde categoría sea igual, y entre paréntesis dejo Mundo Tech. ¿Por qué lo dejo igual? Importante algo acá. Resulta que cuando yo le hago el igual, o sea, cuando yo le dejo solo un igual, es una asignación de variables. Cuando le dejo igual, es para que me identifique un campo específico en mis datos. Vamos a ver si funciona. Listo, acá está, vean, Mundo Tech y el precio, ¿cierto? Que me cumple las dos. Sí, solo que en este caso, como ahorita estaba filtrando primero una numérica que fuera mayor a algo, él me reconoce primero esa variable y me trata de traer lo que concuerde con el otro, ¿vale? Entonces sí que es importante, pues como lo estamos viendo acá. Inclusive, creo que yo cometí un error. Vamos a ver si fue por eso. Costo. No, mentira, no cometí un error. No, está bien. Listo, categoría. Perfecto. ¿Listo? Aquí yo puedo hacer esos filtros. ¿Listo? Entonces aquí tengo ese filtro de Mundo Tech y ese filtro de precio. Entonces de esta manera yo puedo hacer también filtros dentro de mi data frame. ¿Sí? No tengo ningún inconveniente para hacerlo. Ahora, vamos a... Dime, Ángela. En este caso estamos diciéndole que el precio sea mayor a 90 y que la categoría sea igual a Mundo Tech. Sí, Correcto. o sea, este es una I. Sí, mira, el pipeline es este de un acá. no. Este de acá me Sí. lo reconoce como I. Ok. ¿Listo? Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un OR, ya no es así, sino que es, por ejemplo, esta barrita acá. Es chistoso, pero cuando ustedes tienen esta barra, lo que hace es un OR. ¿Cierto? Entonces, o la una o la otra, ¿cierto? Pero en este caso, vean, pues aparece así como chistoso. Entonces, cuando quieran usar OR, es así. Pues yo, digamos que cuando uso esta forma, pero cuando uso este tipo de condicionales, prefiero usarlo con el I, ¿vale? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una columna que nos clasifique si el margen es alto o bajo, dependiendo de si la ganancia es mayor a 100. Es decir, en este frame original, ¿cierto? En este frame original, yo hice una resta entre precio y costo para sacar la ganancia. Ahora quiero que me agregue una columna que me diga si la ganancia es alta o baja, ¿sí? Bueno, en este caso el margen, siempre y cuando la ganancia sea mayor a 100. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo aquí muy sencillo como lo hicimos ahorita el otro. Voy a hacer una variable que se llama precios. Precios, margen alto. Qué pena aquí el nombre todo extenso, pero es para reconocerlo. Precios, margen alto. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi frame precios, ¿cierto? Pero yo dentro de mi frame precios voy a volver a llamar, como dice ahorita, voy a llamar a precios. Pero en este caso, ¿qué quiero analizar? Quiero crear prácticamente en este caso, quiero crear una columna que se llame, que se llame margen. Entonces, que me falta, me estoy comiendo una cosa acá, perdóname. Primero vamos a crear la columna de margen, ¿cierto? Que me lo clasifique si mayor a 100, que tiene un margen alto. Entonces yo le digo, precios, voy a llamar margen, pues porque es la que quiero crear. En este caso margen no la tengo, ¿cierto? No la tengo creada en este data frame. Y yo le voy a decir que ese margen sea igual. Vamos a empezar a utilizar NumPy. NumPy me sirve para hacer esos filtros. NP, que fue como yo llamé mi librería, y voy a usar el método where, donde que, entre paréntesis, le voy a decir donde precios, el campo de ganancias, ¿cierto? Sea mayor, después del corchete, mayor a 100. Si esto se llega a cumplir, que me traiga un margen alto, ¿cierto? Si eso no se llega a cumplir, que me traiga un margen bajo. Vamos a interpretar esto. En el frame de precios, que es este frame de acá, el original, ¿cierto? Este frame de acá, precios, ¿cierto? Yo tengo este campo de ganancias que le agregué. Ahora yo le voy a agregar otro campo que se va a llamar margen aquí al lado derecho. Cuando la ganancia sea mayor a 100, me va a decir que es alto. Cuando sea menor a 100, me va a decir que es bajo, ¿cierto? Yo le digo, créeme margen dentro del frame de precios
llamamos a NumPy, vean que aquí me dice NumPy, ¿cierto? Uso el comando o el método where, donde ¿qué? Donde mi condición que es que el campo ganancias, que la columna ganancias sea mayor a 100, si eso se cumple, tráigame alto, si no, tráigame bajo. Cuando yo lo ejecuto y vuelvo a llamar a precios, punto head 10, ¿cierto? Pues en este caso me trae que todo es bajo, porque en este caso pues todo es bajo. Si yo quisiera conocerlo, pues puedo hacer un filtro y ver las que cumple con el alto, pero en algún punto me lo está trayendo. Las primeras 10, o las primeras 9 en este caso, todos son margen bajo. Pero aquí me lo agrego. Entonces vean que también puedo agregar condicionales como lo harían en Excel, ¿cierto? Entonces vean que esto te pueden transformar datos, limpiar datos, hacer columnas calculadas, hacer condicionales, y aquí les estoy mostrando en tiempo real como las similitudes y lo que pueden hacer con cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora quisiera que, pues, para que sea dinámico, que hagan ustedes un filtro para ver los productos con margen alto. ¿Cómo lo harían? De hecho, me gustaría que uno de ustedes me mostrara cómo lo haría. Que quiera, que se apunte aquí. Ángela. Solo con margen alto, ¿sí? Sí, tráeme este frame de acá, pero tráeme todo lo que sea margen alto. ¿Cómo lo harías? Pero te lo dicto, sí, porque yo no alcancé a hacer la creación del margen. Dale, de una, cuéntamelo. Ok, entonces diría, sería filtro precios, Filtro precios, ajá, va a ser igual a qué. igual a precios, Sí, abres corchete, sí, paréntesis, sí, en donde precios, o sea, precios la tabla, y entre corchetes la columna margen sí, sea mayor a, no, sea igual a alto, ¿sí? correcto. ¿Y cómo llamamos el igual? Igual es doble igual, Exacto, igual a alto. Muy bien. alto. Listo, vamos a ver si funcionó. Listo, entonces tenemos filtro precios, de precios margen, se igual a alto. Lo ejecuto y si yo llamo filtro precios, punto objet 10, excelente, ¿cierto? Entonces vean, ven que es súper fácil de ejecutar el filtro, ¿sí se dan cuenta? Muy bien, gracias Ángel. Sí, sí. Listo, entonces sigamos acá, que ya vamos a concluir, pero quiero que veamos aquí cosas bien interesantes antes, pues nos faltan unas cositas, pero voy a meterle acelerador para no quitarles más tiempo. Digamos que yo en el frame original, ¿cierto? Yo en el frame original, si ustedes se dan cuenta en el de ventas, este de acá, tengo un campo que se llama, no sé cuál es el que quiero reemplazar. Acá, sí. Del data frame de ventas, quiero reemplazar la columna de tipo cliente por customer type. Vamos a buscar esa columna. Entonces en ventas, tipo cliente, no quiero que llame tipo cliente, sino quiero que llame customer type ahora. Entonces así como lo hago en Excel, también lo puedo hacer acá de forma muy, pues, entre comillas, sencilla. Entonces lo hago de la siguiente forma. Yo voy a coger ventas va a ser igual, punto rename, porque voy a hacer un renombramiento de la columna igual a qué. Entonces, dentro de estos corchetes, ya no vamos a usar llaves, sino corchetes, porque esto es como si fuera un diccionario en Python, para los que lo conocen. Si no, vean mis videos en YouTube para que entiendan que es un diccionario. Yo le voy a decir tipo de cliente entre comillas, tiene que estar bien escrito, si no va a arrojar un error. 2 puntos, va a ser igual a customer type. Y ya. Entonces, ventas que es el frame, que quiero reemplazar esa columna, punto rename, que es el método, entre paréntesis columns, igual, después del igual, abro corchetes, ya no llaves sino corchetes, porque es como si fuera un diccionario, para los que no lo conocen, así se identifica un diccionario en Python, es decir, entre corchetes tengo la variable tipo cliente, que ya no va a ser tipo cliente, sino que va a ser igual 2 puntos a un customer type. Cuando yo ejecuto esto, vean que acá me coloca el customer type en lugar del tipo de cliente. ¿Qué es importante recalcar acá? Que esto que ustedes están viendo, y yo coloqué el comentario aquí abajo,
el cambio del código es temporal, es decir, esto no se va a guardar. Que si yo llamo por ejemplo, ventas.get10, vean que se sigue llamando tipo cliente. Para que esto me lo tome como definitivo, lo que yo debo hacer es coger otra vez mi variable o mi data frame de ventas y copiar todo esto que dice acá. Entonces mi variable, mi data frame de ventas va a ser igual a ventas.rename, bla, 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 y lo ejecuto. De esta forma, cuando yo llamo ventas.get, yes. ¿Sí ven? Aquí ahora sí tengo customer type. Entonces, arriba fue temporal. Pasa es que muchas veces yo un cambio no necesito que sea definitivo, simplemente necesito que sea temporal. Entonces, para que vean las diferencias, ¿vale? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo puedo hacer yo un buscar B o un join, o lo que se denomina un merge, dentro del entorno de Python. Entonces, si ustedes recuerdan los que estuvieron conmigo en el diplomado SQL, pues los joins que yo puedo unir muchas tablas entre sí. Pues eso es prácticamente como si fuera un buscar B en Excel, ¿cierto? Entonces vamos a montar una tabla que se llame acá en este caso buscar B, ¿cierto? Y le voy a colocar df, porque así yo le voy a colocar el frame. Y yo voy a llamar mi variable ventas, ¿cierto? Voy a decirle punto .merge, porque es el método que voy a usar. Y yo quiero unir, en este caso quiero unir a ventas con la variable de precios, ¿cierto? Como les dije al principio, ¿cuál de las dos las puedo vincular? Digamos, por ejemplo, producto está en precios y producto también la tengo en ventas por acá. Entonces vamos a usar la columna producto para unirlas, ¿sí? Porque tiene que haber una relación. Yo le digo merge, listo. En precios, abro paréntesis después del merge. En precios, yo le voy a decir coma, ¿dónde qué? Me lo va a unir en la columna de producto, ¿cierto? Perdón, acá lo escribo bien, producto. Y adicionalmente me lo va a ordenar o me lo va a hacer. ¿En qué orden? Como recuerdan en SQL cuando veamos los join, que hay left join, right join, inner join, pues aquí aplica lo mismo. Yo digo que esto va a ser left. Y cierro aquí el paréntesis. Entonces yo le estoy diciendo que, venga, en buscar B, tráigame la tabla de ventas, hágamele una unión con la tabla de precios en el campo de producto y la unión va a ser hacia la izquierda. Cuando yo lo ejecuto y le digo acá después buscar B.get10 y lo llamo, vean que aquí en una sola tabla me está llamando todo. ¿Qué peculiaridades se encuentran acá, por ejemplo? Que categoría aparece 2 veces. Si ustedes recuerdan, ambas tablas tenían categoría. Entonces, una me la dejó como categoría X, otra me la dejó como categoría Y, pero al final es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo todo elaborado. Entonces, lo uní todo. El ID de toda la tabla de vendedores y demás, lo uní con toda la parte de precios. Entonces, vean que aquí yo puedo hacerlo igual. Y lo que les decía, yo puedo hacerlo de izquierda, pero puedo hacerlo también de derecha, ¿cierto? Solo que, pues, obviamente, dependiendo cómo lo quiera anexar, pues aquí en este caso se ve diferente porque me trata de encontrar de la tabla derecha los campos que tengan relación con la tabla izquierda. Mientras que cuando lo hago tipo left, me trata de encontrar lo que tengo en la izquierda, lo que voy a unir con la derecha, ¿cierto? Y lo vinculo acá. Y ya. En este caso lo tienen de esta manera. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Aquí ya. Vamos a ver, por ejemplo, si ustedes se fijan voy a generar una columna que llama vendedor. Y voy a traer del frame de ventas, voy a traer únicamente el campo de vendedor. Voy a ejecutarla y voy a traer aquí vendedor. Vean que, por ejemplo, aparece Marcela muchas veces, Pedro muchas veces. Yo, al igual que en Excel, cuando ustedes van a datos, quitar duplicados, yo también dentro del entorno de pandas puedo quitar los duplicados. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Voy a bajar aquí, bueno, arriba verifiqué la serie que es vendedor. Acá abajito donde dice quitar duplicados, voy a decirle que a esa variable que nombré vendedor, ¿cierto? Yo le digo vendedor, le digo punto, drop duplicates, es el método. Abro y cierro paréntesis, así es el método, punto, acá ya nomás, listo. Y le voy a decir, pum, ejecúteme. Y vean que acá, lo que tenía arriba duplicado Marcela, pero, me lo dejó como único. Pues Marcela, Hernán, Pedro, José, Paula, lo que sea. ¿Cierto? Y al igual que pasa, por ejemplo, en Excel o en SQL, que ustedes pueden ordenar de la A a la Z, digamos, yo quiero decirle aquí abajo, voy a quitar duplicados, que fue lo mismo que hice acá, pero quiero ordenarlo de la A a la Z. Voy a decirle punto sort
values, y quiero que sea ascendente. ¿Ascendente qué? Igual, por ejemplo, a falso. Es decir, que en este caso no sea ascendente. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, me trae lo mismo arriba, solo que me lo ordenó de la Z a la A. Si yo dejo la ascending como true, me trae de la A a la Z. ¿Sí? Entonces, pues para que conozcan, pero pues puedo quitar duplicados, puedo manipular las listas, ordenarlas, modificarlas, bla, 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 tal cual como lo haría en Excel, tal cual como lo haría en SQL. ¿Listo? Ahora, ya entramos a, perdón, la recta final. Quiero que veamos rápidamente, aquí no nos demoramos mucho. Quiero que veamos un ejemplo de que podemos crear, por ejemplo, tablas dinámicas con Python, y es realmente fácil de hacerlo, ¿sí? Vamos a crear una tabla dinámica, ¿sí? De esa tabla que unimos, vamos a crear una tabla que se llame, que me traiga aquí, crea una tabla dinámica que nos muestre las ventas por producto de mayor a menor. Entonces, a esta tabla lo voy a llamar ventas, raya al piso, por producto, ¿cierto? Simplemente así es la variable. Y voy a usar lo que es el método de tablas dinámicas dentro de Pandas. Digo pd.pivottable, así se llama, ¿cierto? Y aquí le voy a decir de la tabla que hice arriba, buscar BDF, la que uní, ¿cierto? Tráigame en los valores, tráigame lo que es el precio, es decir, le voy a decir, tráigame el precio en modo valores, ya lo van a ver cómo se ve. Y en modo de index, tráigame lo que es el producto. ¿Cierto? Adicionalmente, ¿qué más le voy a decir yo? Yo le puedo decir acá qué método de agregación quiero que use. Es decir, método de agregación es suma, resta, multiplicación, bueno, en este caso promedios, varianzas, lo que sea. Yo le voy a decir que addFun, el método de función, sea igual a un npSum. Entonces dirán, ¿qué es toda esta vaina? Simplemente yo lo estoy diciendo. Créeme una variable nueva que se llama ventas por producto, porque es la tabla que quiero hacer, donde esto sea un PD de pandas, .pivot table, donde la tabla que voy a usar es buscar DF, luego los valores que quiero que me muestre es todo lo que está en precio, es decir, todo este campo de acá, de precio, que me use este campo como referencia en el tema de los valores, por eso yo le digo valores igual a qué, y en el index que sea el producto, y que la función o la dinámica de lo que me tiene que traer sea una suma, np por numpy y sum de suma, ¿cierto? De esta forma, cuando yo ejecuto esta variable y llamo esa variable que creé, ventas por producto, vean que aquí me está trayendo precisamente eso. Me está trayendo como si fuera una tabla dinámica. Los productos que tengo y los precios acumulados de esos productos. ¿Sí lo ven? Y así mismo como lo hacemos en Excel, solo que aquí, digamos, es un poquito más enredado, momentos que uno se familiariza. Yo puedo cambiar el formato de estos números. Si se dan cuenta, aquí no es tan legible. Yo quiero que me lo separe por, no sé, por comas los millones y los miles y por puntos los decimales. Entonces yo le voy a decir options, ¿cierto? Le voy a decir .display y luego de .display le voy a decir que me convierta todo esto en un formato tipo decimal, donde yo le digo que esto va a ser igual a que, entre comillas simples, dentro de corchetes, abro y cierro corchetes, yo le voy a decir que todos los números, con todos los números que están acá en este rango, es decir, yo le digo 2 puntos, significa todos los números. Que lo que sean miles y millones me lo separe con coma y que lo que sea decimales me lo separe con puntos. Y que a esto le deje solo un decimal, un float, un F. Y le digo punto format. De tal forma, cuando yo ejecuto esto y vuelvo a llamar esta tabla, vean que aquí está sin formato y lo vuelvo a llamar. Vean que me la tiene con formato. Entonces vean que son metodologías que se aprenden con la práctica o sin, pues obviamente uno no sabe aprender toda la librería completa. Para eso, pues simplemente dentro de Google ustedes pueden ir a Pandas documentación, ¿cierto? Y aquí encuentran toda la documentación de Pandas, todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren buscar pd.read, etc. Acá está. Y les dice cómo es la metodología de la herramienta, de qué se compone, ¿verdad? O si quieren buscar esta que acabamos de hacer, pd.options. ¿Cierto? Bueno, acá no me lo encuentro específicamente. Display. No lo veo como tan fácil, pero vamos a ver si con forma lo aparece.
Bueno, por acá hay unos de forma, pero bueno, aquí está toda la documentación por si la quieren ver o la quieren buscar. Entonces, pues obviamente uno no se va a aprender todos como en SQL. Los que estuvieron conmigo en el diplomado, pues uno no se va a aprender todos los métodos, pero pues para eso es documentación. Y dependiendo de lo que uno requiera, pues uno lo va a usar. ¿Listo? Seguimos. Bueno, pues no quiero quitarles más tiempo. Me gustaría que por su cuenta ustedes se hicieran estas tablas dinámicas y que me compartan, pues, si quieren aprender cómo hacerlo, cómo lo hicieron por Telegram. Pero seguramente donde van a encontrar de pronto que cambia algunas cosas es en este que se llama por cuenta de ustedes, que me traigan esta suma de categoría y productos, o sea, que me traigan esta tabla dinámica así tal cual como la pido, ¿sí? Entonces, que lo hagan, a ver si tienen alguna duda, me preguntan por Telegram, yo los guío para que lo sepan hacer, pero quiero pasar a la parte gráfica para que ya cerremos con esto y que ustedes vean lo potente que es en este caso Python, que tiene de todo, pero vamos a usar ahora dos librerías puntuales, una que se llama Seaborn, ¿sí? Yo lo voy a importar como CNS y voy a importar otra librería que se llama Matplotlib, pero en este caso voy a traer específicamente Pyplot, ¿sí? Pyplot, y eso lo voy a colocar como PLT. Vamos a ver Seaborn y Matplotlib, dos librerías muy chéveres para graficar información. ¿Listo? Para esto vamos a leer otro de los archivos, que es el de casas, yo lo voy a llamar casas, igual pd.read csv. Recuerden que ustedes llaman el archivo directamente que llama casas.csv. Yo voy a llamar toda la fuente. Fuente, ¿cómo es que lo tengo? Fuentes de datos, diagonal, y voy a llamar casas.csv. Listo. ¡Pum! Voy a ver esa tabla que tiene. Casas.head. Yes. Esto es una base que cogí de Kaggle, para los que no lo conocen y en el diplomado se los comenté. Kaggle es un repositorio muy chévere que hay en internet y les muestra infinidad de casos que la gente trabaja en este caso con Python. Por ejemplo, si ustedes no se pueden entrar aquí a cualquier dataset, por ejemplo este. Ustedes entran a un dataset, tiene la base de datos que ustedes van a usar y adicionalmente código de la comunidad que la comunidad crea con Python. Entonces ustedes aquí, esto es una fuente de aprendizaje muy bacana. O sea que ustedes tienen cómo lo hacen, qué están evaluando, las gráficas que generan, y aquí vamos a ver puntualmente algo así similar, pero aquí muy cortico. Yo voy a coger Visual. Entonces ya dame mi head. Si yo viera ese archivo, voy a verlo un momento. Quiero que analicemos ese archivo, dos campos puntuales, uno que es el precio y el área construida. Entonces, esto tiene un montón de columnas, pero aquí hay un campo que se llama, vamos a ver si lo encuentro, ese es el área de las casas, y tiene otro campo que es el precio. Vamos a ver si lo veo por aquí rápido. Sale price, lo llamaba, pero no lo veo. Sale price. Bueno, no lo veo, pero igual ya lo vamos a ver acá en el data frame. Entonces, seguimos acá. Entonces, llame mi frame, que fue todo el CSV que cargué. Sí, recuerden que si yo quisiera conocer la magnitud de esa base, casas.shape, y me dice que tiene 1460 filas y tiene 81 columnas. En este caso son bastantes columnas, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una gráfica de distribución normal. ¿Se recuerdan la gráfica de distribución normal? ¿Sí? La campanita de Gauss, como para identificar dónde se encuentra la mayoría de mis datos, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir acá simplemente que quiero de la librería de Seaborn, quiero llamar un gráfico, en este caso de esa campanita, ¿cierto? Así me olvidó el nombre, de distribución. Voy a llamar el displot, ¿cierto? Y voy a decirle que me coja el frame de casas, pero que me traiga específicamente un campo que se llama sale price. Vean qué va a pasar cuando ejecute esto, que es chévere. Ustedes lo ejecutan, vean lo que les arroja. Si ustedes hicieran esto en Excel, se demora más, ¿cierto? Entonces aquí tenía una gran ventaja frente a Python. Vean que aquí simplemente yo llamé el método displot de la librería de Seaborn y le dije que casas me trajera el campo de sale price. Y aquí él me está mostrando una gráfica de distribución
donde me está diciendo que prácticamente el promedio de ventas de mis casas está sobre, no sé, como $150,000, como vamos acá. Aquí se encuentra el gran promedio. Si se dan cuenta, tiene una distribución normal central a la izquierda, ¿sí? Con su Z a la izquierda. Pero entonces aquí podemos igualmente ver los tipos de datos o específicamente de qué se compone específicamente esa columna. Entonces le voy a decir que me traiga el frame de casas, que me traiga el sale price, ¿cierto? Y luego del corchete que me haga un punto describe, con paréntesis. Cuando yo ejecuto eso tal cual como está, vean que él me dice, encuentra 1460 valores, que son la cantidad de las filas que hay, donde el promedio, la media, son $180,921. Es decir, si nos vamos a ver el gráfico, vamos a ver si por acá se concuerda, vean. Entre 100 y 200,000 está la media. Entonces sí, efectivamente la media está alrededor de ese valor, $180,000. Su desviación estándar, ¿cuánto se desvía la media? $79,000. ¿Cuánto es el precio mínimo de alguna de las casas? $34,000. ¿Y cuáles son en este caso los cuartiles? Entonces el 25, el 50, el 75 y el máximo, ¿cierto? Entonces mi precio máximo son $755,000. En el cuartil 25 encuentro lo que está hasta $129,000. En el cuartil 50 encuentro lo que está hasta $163,000. Y así sucesivamente. Entonces esto es muy útil porque me permite hacer una descripción de datos muy ágil, muy rápida. Graficarlos y describirlos rápidamente porque al final se llama exploración de datos con Python, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? Voy a crear un frame nuevo y en ese frame nuevo voy a colocarle frame. En ese frame nuevo voy a traer el campo de precio de ventas de las casas, que es este que usé arriba, y voy a usar el que les mostré ahorita en el CSV, que es el área de las casas. Yo le voy a decir p.concat, que es de concatenar. Quiero que me concatene entre paréntesis lo que son las casas, ¿cierto? Que me traiga el sale price, ¿cierto? Y que adicionalmente, después de este corchete, no el último, sino el primero, me traiga otra vez de casas, que me traiga el campo de, se llama Area Lib Area, acá está, acá me lo reconoció. Area Lib Area, listo. Y le voy a decir, después de esta última llavecita, que el axis sea igual a 1. Simplemente aquí el axis es donde los campos en los cuales los voy a relacionar. Ahora voy a leer mi frame. Frame.g, no sé, 10 o 19, lo que sea. Y me traen un solo frame de mi tabla original, ¿cierto? De toda esta tabla. Me está trayendo una unión de sale price con Herb Area. ¿Listo? Pues está trayendo en un solo campo. ¿Por qué yo decidí traer estos dos? Yo me puse a mirar el repositorio de un Kaggle y quería ver si había una correlación entre el precio de la casa y su área construida. Es decir, se supone que por simple lógica, entre más grande sea la casa, pues más va a costar, y viceversa, entre más pequeña pues menos va a costar, como por simple lógica. Obviamente también impacta el sector, lo demás. Pero aquí vamos a evaluar simplemente qué pasa si yo evalúo el precio de venta con el área en un gráfico de correlación, ¿cierto? ¿Cómo hago en este caso un gráfico de correlación? Muy fácil también. Llamo mi frame, que se llama frame. Le digo un punto plot, ¿cierto? Y le voy a decir scatter. En este caso es la gráfica de dispersión, si así se conoce en inglés, que me va a permitir identificar cómo es la dispersión de mis datos, donde mi campo X va a ser igual a gr lib area, ¿cierto? Y mi campo Y va a ser igual a sale price. Y donde yo le voy a decir que mi límite, o sea, como el límite de mi gráfica, va a ser igual a ¿qué? Va a partir desde 0. Vamos a darlo, por ejemplo, aquí simplemente de entrada a ¿cuánto es que era el máximo de las casas? 755,000. Entonces yo voy a coger 800,000, que quiero que sea mi máximo. Listo. Vamos a verificar que está escrito bien la información. Lib area y sale price. Lo voy a ejecutar. Y voilà, vean. Aquí tienen su gráfico de distribución. ¿Qué me está mostrando esto estadísticamente? Ahí a los grupos de estadística. ¿Hay una correlación? Sí, no es tan directa, pero sí hay una correlación porque aquí hay una concentración de datos. Sin embargo, tengo algunos datos atípicos. Si yo plasmara una línea de tendencia, que lo puedo hacer, aquí me va a ver que va a haber una línea de tendencia en este estilo, donde efectivamente me muestra que hay una correlación entre los datos, porque aquí hay una concentración de casas
que efectivamente, dependiendo de su precio y su área, tienen un comportamiento similar. Tengo casos atípicos como por ejemplo esta, que tiene un área de 4.800 más o menos, pero su precio está sobre los $200.000. A esos precios tan altos, digamos, bueno, perdón, a ese precio tan bajo, yo no consigo una casa como esta, o por ejemplo como esta, que tiene más de 5.000 metros cuadrados de la construida, pero está por debajo de los 200.000. Es como los gandazos, ¿cierto? No sé, los remates. Pero vean que sí hay una correlación. Entonces vean que aquí rápidamente les mostré que con Python pueden hacer una exploración súper interesante de sus datos y aquí prácticamente aplicar estadística descriptiva. Ya por último, pues hasta aquí llegamos con esta clase, pero quiero que sepan que pues Python es un código gratuito, abierto, muy versátil, que nos sirve mucho para ciencia de datos, lo que es inteligencia artificial, análisis estadístico e inferencial de mis datos. Un tema que se llama Web Scraping, que espero hacer una clase de eso, porque ustedes pueden hacer espionaje de páginas web con Python, pueden hacer desarrollo web con Django vinculado con Python. Y es un lenguaje que es muy versátil, muy potente, es muy fácil de aprender si es su primer lenguaje de programación, muy vinculado al idioma inglés, entonces sus métodos son, digamos, de cierta forma para los que manejan el inglés, fáciles de interpretar y para los que no también, pues porque igual no son palabras nada del otro mundo ni son frases elaboradas. Entonces, pues, esto fue lo que quise traer el día de ustedes el día de hoy para ustedes. No sin antes darles las gracias y decirles que, bueno, tienen todos estos recursos en mi GitHub para que lo validen. Yo voy a cargar todo este repositorio actualizado al GitHub para que tengan la resolución. Me gustaría que ustedes hicieran el de las tablas dinámicas que faltaron y lo compartamos pues por lo que es el Telegram. Para los que no están en Telegram, que veo que aquí hay personas como Andrés, que gracias por asistir. No sé Andrés quién lo habrá invitado, Natalia me comenta si quiere. Pero me pueden encontrar en LinkedIn, me encuentran en Telegram, en el grupo que tenemos aquí con la mayoría que estamos acá, y en YouTube, que es lo que les pido a ustedes, porque bueno, esto es mi tiempo, pero yo lo hago porque me encanta enseñar. Y yo escuché una frase algún día que decía que tu propósito está en aquello que tú haces, así no te paguen por hacerlo, ¿sí? Y eso es un propósito que yo tengo. Me gusta enseñar, me gusta compartir conocimiento, creo que es la mejor forma de aprender también. Entonces espero que lo hayan disfrutado, pero les pido simplemente a ustedes que si les gustó, que compartan esto, que se unan a Telegram, que lo compartan con conocidos, que me apoyen en YouTube, porque hasta ahora estoy como creando contenido en forma para de cierta forma hacerme viral y claramente en algún punto monetizar, pues eso va a ser un objetivo a mediano o largo plazo, pero ahorita simplemente por el hecho de compartir contenido, de compartir lo que voy aprendiendo. Como yo lo comento en Telegram, la idea es ver temas de SQL, de Python, de Power BI, entonces pues bienvenidos al grupo y cualquier cosa que quieran compartir conmigo, conversar, pueden hacerlo a través de LinkedIn o directamente con Telegram, pueden hablar conmigo. Entonces pues nada, pues quisiera darle las gracias por ese tiempo que estuvieron aquí conmigo y pues nada, si quieren comentarme algo, bienvenidos, decir algo y ya pues para dar cierre al tema. Profe, muchas gracias. La verdad sí, me gustaría saber si esta clase, pues vi que se estaba grabando, pero no sé dónde yo la pueda ver. Sí, se está grabando, yo la voy a subir a YouTube, ¿listo? Entonces yo la subo a YouTube Bueno, para que la tengan ahí, ahí todos van a salir en YouTube, bueno, ustedes ni prendieron la cámara, va a salir yo. Entonces, nada, yo la voy a subir a YouTube y la ven y claro, pues las dudas que tengan por Telegram, recuerden lo que les digo, quiero hacerlo muy dinámico, compartir contenido que para ustedes sea de mucha utilidad. Entonces, pues nada, pues esto fue todo y pues muchas gracias. Entonces les agradezco pues que si me quieren apoyar de alguna forma, que lo hagan es viendo mi contenido en YouTube y compartiéndolo y compartiendo el Telegram, el grupo de Telegram con más personas pues para que el grupo crezca, que es el objetivo, ¿vale? Entonces pues nada, pues gracias y listo, pues cualquier cosa estamos charlando. Vale, profe, gracias. gracias, profe. Gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, cuídense mucho.